Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea. Creciendo con Berenice Financiera. En este programa no solo hablamos de números, ahorro e inversiones, retiro, seguros y viajes. Hablamos de la vida, datos que importan, consejos prácticos y comparto mi propia experiencia donde todos hemos estado arriba y abajo, pero siempre con un enfoque real, porque el dinero está en todo lo que hacemos. Esto no es solo un programa de finanzas, es tu espacio para aprender, crecer y sentirte empoderado. Bienvenido a Creciendo con Berenice Financiera. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien después de estas largas vacaciones. Gracias por estar aquí, por todo el apoyo que me han brindado y las dudas que hemos estado resolviendo, ¿no? Por favor, sigan recomendando, sigan sintonizando. Si esta información ahorita por el momento no les suma a ustedes, yo sé que algunos más familiares, conocidos, toda la audiencia puede sumarle cierta información que puedan encontrar en este programa. Es muy importante para mí que puedan seguir compartiendo. Hoy vamos a continuar más adentrados al tema de inversiones, que la verdad es un tema que nos mueve a mucha audiencia, ¿no? No conocemos mucha información, pero aquí la vamos a encontrar. Vamos a ver los tres pilares importantes que debemos tomar en cuenta y definir, conocer y saber absolutamente de todo esto a la hora de tomar una buena decisión al momento de invertir, ¿no? Principalmente, y paso número uno que quiero que ustedes sepan, es que conozcan y siempre vamos a hablar de conocernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es tu situación actual de hoy en día? Principalmente en el tema financieramente hablando. Por ejemplo, ¿cómo ahorras o cómo inviertes tu dinero? En la lámina que estoy mostrando en esta pantalla, la realidad es cómo vas a ahorrar y cómo vas a invertir tu dinero. Actualmente conoces, tienes tu dinero en una cuenta corriente, ya has generado inversiones, generas simplemente un ahorro, ya sea debajo del colchón, en una cuenta de banco, en una cuenta de débito, en una cuenta corriente, o has entrado a este mundo de las inversiones, ¿no? Principalmente también conocer si ese dinero tiene algún objetivo o meta. Ya hablamos anteriormente de definir objetivos y metas. Entonces, vamos a ver si este capital que yo tengo guardado lo tengo bajo algún objetivo, alguna meta, algún sueño que yo quiera cumplir en corto, mediano o largo plazo. Actualmente conocerte a ti mismo y ser bien sincero si manejas algún tipo de inversión o ahorro. Las conoces, están invitado a hacerlo, has escuchado en los medios, principalmente si es bajo alguna institución financiera o algo o alguien que te invitó a abordar otro instrumento, ¿no? Que ahorita pues ya hablamos también de las fintech, que ya tenemos bastante amplitud y para poder tener acceso a este tipo de inversiones o instituciones, ¿no? Que a lo mejor no son financieras, pero sí quieren trabajar bajo todo ese esquema, ¿no? Y sí, principalmente también conoces los tipos de inversión y ahorro en México. El episodio pasado hablamos de todo lo que es el sistema financiero mexicano, pero también hay un grupo de inversiones, de tipo de inversiones que existen en México y pues puede ser también tropicalizado y manejado así a nivel mundial, ¿no? Dependiendo del lugar donde te encuentres, que nos visites, pero hoy vamos a hablar principalmente de las inversiones y ahorro en México. Vamos a abordar que existen tres grandes grupos de inversiones en México. En esta otra lámina, yo también te muestro que existen tres grandes grupos. Principalmente lo que es la renta fija.
esta renta fija, tú lo vas a escuchar mucho en medios, en libros, en cualquier a lo mejor especialista que se presente frente a ti. Vas a escuchar tanto renta fija o mercado de deuda. Estos es lo mismo. Prácticamente, si tú escuchas mercado de deuda o renta fija, es lo mismo. Pero ¿qué vamos a encontrar dentro de este tipo de instrumentos? Vamos a encontrar CETES, bonos de gobierno, bonos de privados, papel de gobierno, papel comercial, papel privado, papel gubernamental, todo lo que es, inclusive, por ejemplo, aquí entra los pagarés bancarios, todo lo que encontramos en pagaré que hay veces que hasta la publicidad nos dice, nos das más que CETES, nos da más que TIE. Entonces, todos esos pagarés que los bancos nos ofrecen entran en este grande grupo de tipo de inversiones, ¿no? La realidad es que aquí yo ya les había platicado que al momento de ser la parte de pagarés, pues no nos volvamos en unos clientes o en unos inversores taseros, ¿no? Que busquemos que si hoy, por ejemplo, bajaron las tasas o así, yo busco y a ver quién me da más. Entonces, realmente eso es bien importante tomarlo en cuenta. Sí, muchas veces no estamos peleados con nuestro dinero, pero probablemente no sea la mejor opción para mí como persona, ¿no? De acuerdo a mi estudio financieramente hablando, ¿no? A mi estilo de vida. Entonces, no nos convirtamos en unas personas taseras, por favor, porque muchas veces sucede esto por desconocimiento y al final del día se vuelve una guerra de tasas, que nosotros mismos provocamos con nuestro dinero, ¿no? Con nuestras inversiones. Entonces, aquí inclusive también encontramos lo que son CETES. CETES que son certificados de la Tesorería de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente son instrumentos de deuda precisamente emitidos por el gobierno federal en México. Entonces, funcionan como pagarés bancarios, prácticamente. ¿Qué hace? Que el gobierno decide tener un proyecto, necesita capitalizarse, entonces es por eso que a través de esa capitalización de todos nosotros como inversionistas, colocamos ese capital en ese CETE y ellos lo utilizan para sus proyectos, pero al brindar ese préstamo, vaya, que le estamos haciendo al gobierno, ellos nos dan una tasa de rendimiento, ¿no? Nos pagan por tener ese capital ahí. Así es como funcionan realmente los CETES. Entonces, eso hace que realmente uno como mexicano busque y encuentre un respaldo por el gobierno mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso nos dicen que es algo completamente seguro. Digo, definitivamente sí es seguro, al menos que haya un golpe de Estado, ahí es cuando a lo mejor podríamos estar fluctuando en esta seguridad de nuestro capital, pero definitivamente eso es lo que funciona, así es como funciona un CETE, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poquito del CETE, donde a lo mejor a 28, 29 días, hoy en día nos está pagando un 9%, ¿no? Pero descontando ISR, que es el impuesto que se paga sobre la renta de esa inversión, pues a lo mejor ya estamos teniendo un rendimiento neto, pero anualizado, no es al mes, no es al día, anualizado del 8.5%. Entonces, ese 8.5% lo vamos a dividir entre 12 meses y es lo que nos va a dar de rendimiento neto, ¿no? Por ahí, lo importante aquí en este tipo de inversiones, precisamente lo que es el primer renglón, donde tenemos renta fija y mercado de deuda, pues la realidad es que tenemos que buscar que por lo menos nos esté pagando inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy inflación está en niveles de 3.8%, pues la realidad es que tenemos que buscar que por lo menos nuestro pagaré, nuestro CETE, nuestra renta fija, nos esté pagando eso, para que en un futuro nosotros no tengamos que desembolsar de nuestro bolsillo ese incremento en los productos o servicios que nosotros adquirimos. Entonces, es bien importante que conozcamos que este tipo de instrumentos sí van para un perfil conservador, alguien que no le gusta ver su dinero hacia arriba y hacia abajo, que va a ir poco a poco creciendo a cuentagotas, pero siempre a veces no nos va a pagar ni siquiera inflación. Entonces tenemos que tener mucho ojo en esto porque inclusive podemos decir que va para objetivos de corto plazo.
¿no? Ahorita vamos a definir un poquito más lo que es corto plazo y el perfil de inversionista, pero vamos a tomar en cuenta este tipo de instrumento, que es así como funciona. La línea es lineal, sí nos va a generar un crecimiento en nuestro capital, pero no siempre va a ser el óptimo, dependiendo de nuestro perfil y nuestros objetivos que tengamos. Por otro lado, tenemos otro grande grupo que en general es el tema de inversiones de cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Aquí a lo mejor yo manejo el dólar, ¿no? Porque es como el más comercial, lo que más conocemos. Muchas veces por ahí nos han dicho, oye, pues sabes que yo compro dólares y es una buena inversión y me va a dar más y muchas cosas, ¿no? Puede ser dólar, puede ser yen, puede ser euro, libra esterlina, cualquier divisa que nos vaya a cubrir sobre la volatilidad del mercado o de esa moneda en sí, ¿no? Vamos a encontrar que también como cobertura podemos encontrarlo como el mercado cambiario y simplemente nos vamos a tomar el tipo de cambio arriba, abajo de cualquier moneda. Ojo, aquí en tema patrimonial, nosotros como mexicanos solamente podemos, en tema patrimonial, sugiero que tomemos este tipo de instrumentos solo si nuestra vida está dolarizada. ¿Qué quiere decir esto? Viajo mucho al extranjero, tengo una casa en el extranjero, pago hipotecas en el extranjero en dólares, pago colegiaturas en dólares, a lo mejor mi negocio está dolarizado, yo tengo que pagar en dólares. Entonces, este tipo de instrumento probablemente sí sea la opción en ese momento para tomar este tipo de instrumentos de cobertura. Si yo no estoy dolarizado, si mi vida está en México, está en pesos y todo lo pago en pesos, ya hablando de un tema patrimonial, esta no va a ser la opción. ¿Por qué? Porque en históricos, el dólar, la realidad es que sí se mueve hacia arriba y hacia abajo, pero es un tema, se ha comportado linealmente. Entonces, por ejemplo, en un histórico de 5 años para acá, desde el 2021 al 2025, pues la realidad es que en promedio el dólar se ha comportado, ha tenido un promedio de 21.05. Si nos vamos ya de 10 años para acá, de 21.57. Si nos vamos de 15 años para acá, tenemos un promedio de 19.36 y va a ir bajando. ¿Por qué? Porque en 2006 a lo mejor el dólar lo teníamos en 11.52, en promedio todo el 2006, pero en promedio del 2006 para acá, que ya son 20 años, entonces tenemos que el promedio ha sido comportado de 17.83. Entonces, la realidad es que no es una opción, o sea, realmente no es una opción para que en tema de patrimonio nosotros podamos tomar en cuenta, voltear a ver este tipo de inversiones, ¿no? Para ello, precisamente existen otro tipo de inversiones que vamos a encontrar en los medios, vamos a escuchar de ello como la renta variable o mercado accionario. Prácticamente aquí en este tipo de instrumentos están todas las acciones y todas las empresas más bursátiles que existen y que cotizan ya a la Bolsa Mexicana de Valores o a las bolsas extranjeras, donde pues vamos a encontrar todas estas acciones. Pero ¿qué pasa? Puede ser segmentadas inclusive por regiones, a nivel global, puede ser nacional, internacional, podemos segmentarlas, podemos encontrar acciones por sector, ya sea tecnológico, de servicios, de telecomunicaciones, de alimentos, a lo mejor de consumo por ahí, energía, finanzas, cualquier empresa o sector que nos busquemos, entonces lo vamos a encontrar en este tipo de instrumentos. Pero, ojo, este tipo de instrumentos tarda en madurar por lo menos 5 años. Entonces, tenemos que dejar madurar en este tipo de instrumentos al momento, si decidimos ingresar a ellos, por lo menos 5 años nuestro capital para que madure y realmente nos dé la exponencia y nos multiplique nuestro dinero en este tipo de instrumentos. Ahorita, probablemente ya podemos estar pensando que sean inclusive 6 años
de dejarlo madurar este capital, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final del día, pues toda esta volatilidad, todo lo que ha surgido en los años anteriores para acá, pues es lo que nos dice el mercado, ¿no? Que permitamos que nuestra inversión madure bien en este tipo de instrumentos. Inclusive, me atrevo a decirles que así como las inversiones maduran en 5 años, también nosotros como ciudadanos, como mexicanos, como inversionistas o como jefes de familia, lo que tenemos que hacer es hacer un estudio cada 5 años. Voltear a ver la estrategia que tomé hace 5 años y voltear a ver si todavía mis objetivos siguen siendo los mismos, mi estilo de vida sigue siendo el mismo y replantearme, analizarme, validar todos los objetivos si siguen igual o si no, poder modificarlos, adaptarlos a mi estilo de vida de tu presente, ¿no? Entonces, es importante porque esto pues va de la mano precisamente, ¿no? Eh, entonces, sí, fíjate, nos comenta aquí Alberto Vázquez que precisamente en el sexenio pasado llegó estar el dólar en 15.40. Entonces, pues la verdad es que, dice, se quería aventar de un puente, ¿no? Pero la realidad es que si en ese momento a lo mejor él hubiera tomado ese dólar, comprado en ese tipo de inversiones, ese tipo de coberturas, por así decirlo, pues a lo mejor hubiera tomado esa alza, ¿no? Pero la realidad es que linealmente, en promedio de ese momento, de 15.40 al día de hoy, que ya está en promedios de 21.29, en promedio del 2025, porque ahorita lo tenemos en 19 y fracción. Entonces, pues la realidad es que patrimonialmente hablando, Alberto, tu capital en instrumentos de renta variable o mercado accionario hubiera podido tener más potencial, ¿no? Entonces, esa precisamente consiste en tener una buena asesoría para poder tomar buenas decisiones financieramente hablando, ¿no? En tema de inversiones. Ahora, por otro lado, y número dos, ya que nosotros conocemos nuestra situación actual y conocemos el tema, cómo está en grandes bloques las inversiones, podemos pasar a tomar en cuenta un segundo punto bien importante, que es el perfil del inversionista. ¿Qué quiere decir esto? En esta lámina yo te comparto lo que es una curva, donde el perfil del inversionista no quiere decir más que el estómago que nosotros tengamos para poder tolerar precisamente esa aversión al riesgo, esa volatilidad en los mercados. Precisamente la renta variable pues va para un perfil agresivo y objetivos de largo plazo, si no es que 3, 5, 6 años. ¿Por qué? Porque el movimiento va a ser fluctuante. Va a haber altas y bajas y sí, definitivamente va a ser como una montaña rusa, pero a la larga nos va a pagar mucho más o nos va a dar más rentabilidad que una renta fija, ¿no? Entonces, en este perfil de inversionista, eh, tenemos que considerar que desde la curva, por ejemplo, una persona que tiene 25 años, que está en su plena juventud, acaba de terminar los estudios, está a lo mejor ya por ahí tomándose en cuenta la edad, pues sí, terminando sus estudios, su primer empleo. Entonces, realmente, si me pueden ayudar nada más con la otra lámina de perfil del inversionista, la versión al riesgo, donde nos dice ahí que precisamente una persona de 25 a 35 años, lo óptimo es tener una exposición en renta fija mínima. ¿Por qué? Objetivo va a largo plazo. O sea, a lo mejor vamos a pensar en un objetivo de retiro, ¿no? De pensión. La edad de pensión legalmente está entre los 60 y 65 años de edad, ¿no? Entonces, si tomamos una persona de 25 años que está terminando sus estudios y es su primer empleo, la realidad es que su exposición en renta fija debe de ser minúscula, 10%, 20%, ¿no? Y una exposición en renta variable debe de ser más robusta, donde podamos considerar entre un 80 y un 90% en renta variable. Considerando que vamos creciendo
A lo mejor inclusive nuestro ingreso va aumentando, que es la idea, ¿no? Así como nuestro ingreso va aumentando, pues también nuestro ahorro debe de ir incrementándose. ¿Por qué? Porque pues ya tengo más capacidad, más ingreso, pues más capacidad de ahorro. Entonces, lo ideal es ir incrementando la exposición en renta fija. ¿Por qué? Porque vamos a ir disminuyendo esa volatilidad de nuestro capital, ¿no? 30% en renta fija, 70% renta variable para personas a lo mejor que estamos entre los 30 a 45 años. Probablemente por ahí ya más acercados al retiro, que la etapa de retiro es de 60 años, entonces podemos considerar una persona entre 45 y 55 años, una exposición en 45% en renta fija, todo lo que es deuda, y en 55% en renta variable. Ya una persona más adulta, donde ya está preparándose, ahora sí, realmente ya está muy cerca de su retiro, una persona de 55 a 65 años, perdón, de 55 a 65 años, exposición en renta variable en 65%, en 35% y disminución de esa renta variable para exponer un poquito más a renta fija, ya tener más seguro tu capital en 65%. Ya llegado a la etapa de retiro, prácticamente puede ser el 100% en renta fija. No, muchas veces pensamos que a lo mejor la edad sí nos puede, sí es un factor importante para definir esto. Sin embargo, también me he encontrado adultas que ya tienen toda la experiencia del mundo y que a pesar de que ya están en una etapa de retiro, ya su capital a lo mejor ya lo están usando, pero también tienen un capital que no van a usar, definitivamente pueden esperar de los 60 a los 65 años en seguir otro bloque más de inversión, que es cuando madura, se puede mantener esos 5 años, ese capital para que lo vuelva a multiplicar. ¿No? Entonces, no es algo que sea una regla, pero sí es algo bien importante que tengamos que definir. Definir si el total de nuestro capital que estamos invirtiendo es patrimonio o es algo que ya voy a empezar a utilizar, ¿no? O que ya estoy utilizando. Algo importante aquí, para considerarlo es que la esperanza de vida hoy en día para las mujeres es de 79 años y para los hombres en promedio es de 73 años. Ojo, un riesgo que todos tenemos es por el avance tecnológico de la medicina, por todos los cuidados y toda la información que ya tenemos de tener cuidados personales, de hábitos, de salud, toda esta parte, la realidad es que las mujeres, la esperanza de vida va a ir creciendo año con año y se estima que para 2070 para las mujeres vamos a estar viviendo 87 años en promedio y los hombres 80 años. Entonces, la realidad es que más allá de vivir más, pues también es un riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar más dinero para ese futuro, ¿no? Para hacer frente a todos esos años que vamos a vivir de más. Entonces, la realidad es que esta parte es súper importante. Y por otro lado, así como te muestro esta curva, la realidad es que todas las personas que estén trabajando bajo un patrón o inclusive tengan Afore, es así como funcionan las Afores. Yo les puedo decir que a lo mejor somos inversionistas ya en Afore, teniendo un Afore sin saberlo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? En las Afores hay un back, todo un grupo de especialistas que toman decisiones y las mismas Afores nacen con esa estrategia. ¿No? De decir, hay afores muy conservadoras, donde pues la realidad, la exposición en renta variable no lo toman tan en serio, ¿no? Todo es muy conservador y se van pianito, poco a poco para ir creciendo dependiendo de la afore que sea, ¿no? Por aquí como, ahora sí que como paréntesis, yo les recomiendo mucho que por favor sepan en qué Afore está. Me he encontrado con muchas personas que les pregunta a uno, ¿en qué Afore te encuentras? Y no saben en qué Afore están, no saben si inclusive que existe, que si tuvieron, que si el patrón los registró. El patrón no tiene la obligación de registrarlos. Esto es obligación y decisión de cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día es una cuenta individual, es una cuenta para mi retiro.
El patrón lo único que hace son las aportaciones que hace el patrón, gobierno y empleado, partidas, ¿no? Pero el Afore, yo decido en qué Afore estoy. Entonces, es por eso también bien importante que también no tenemos que cambiarnos de Afore como de ropa. Y por ahí también, si alguien se acerca con nosotros y nos dice, oye, cámbiate, por favor, hazme paro, ¿no? La verdad es que no hagan esto, por favor, no lo hagan. O si lo van a hacer, siempre que sea un Afore que sí les esté generando beneficio. ¿Cómo vamos a definir esto? Al final del día, el Afore, tú te puedes igualmente, todo ahorita Internet ya es un mundo donde podemos tener información de valor. Entonces, te metes a las Afores, te metes a validar los rendimientos de las Afores y de acuerdo a tu edad, a la CIFORE en que te encuentres, pues tú vas a evaluar y decir, bueno, esta Afore sí está dando más, a lo mejor está generando ligeramente más de comisión por administración del recurso, pero pues al final del día está generando buen rendimiento. Entonces, vas, te acercas con ese Afore y haces todo tu trámite. Si es tedioso, si es tardado, ahorita ya a lo mejor es ligeramente más sencillo, pero no eches en saco roto, date ese tiempo de por favor saber en qué aforo estás, sí, exacto, o sea, el día que alguien te pregunte en qué aforo estás y no sepas, la verdad es que, pues, es solamente una decisión de uno y es algo que nos tiene que competir a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, por otro lado, precisamente en el tema de afores, cuando no sabemos dónde estamos, pues podemos, un asesor que se siente frente a ti, pues la verdad es que le va a ser un poquito complicado hacer todo tu estudio previsional, ¿no? Hablando de retiro, hablando en este sentido, ¿no? Entonces, lo importante es que nos genere buen rendimiento. Y la realidad es que un servicio de Afore, muchas veces también por ahí escuchamos o nos decimos a nosotros mismos, no, es que mi asesor de Afore o el agente de Afore nada más me cambió y desapareció, ¿no? A lo mejor es probable, pero si tú tuviste ese estudio previo de decidir, sabes que, bueno, quiero estar en esta Afore, no te tiene que asustar eso. No te tiene que asustar que el de Afore llegó, te cambió y se fue. ¿Por qué? Porque el servicio de un buen Afore consiste en lo siguiente. Tenemos bueno, nosotros hacer un estudio previo de saber a qué Afore dirigirme, acercarme a hacer mi trámite y la realidad es que un buen servicio de Afore es que mis estados de cuenta me lleguen en tiempo y forma a mi correo electrónico. No necesito a alguien de back para que me esté mandando mis estados de cuenta. Eso es transparente y ya me llegan, ok, yo lo reviso, perfecto. Y el servicio de un buen Afore va a venir al momento de nuestro retiro, cuando nosotros hagamos nuestro trámite de pensión. Ya sea que en su futuro muchos vamos a tener inclusive negativa de pensión porque no vamos a cubrir los requisitos para tener una pensión o una buena pensión. En dado caso de que cubramos con esos requisitos al momento de pensión, pues nos dan una positiva de pensión, pero nuestro cálculo de pensión pues va a oscilar entre unos 2,000 pesitos de pensión, ¿no? A lo mejor la realidad es que ni nos va a alcanzar para nada, ¿no? Entonces, a lo ideal ahí probablemente es tomar una pensión pues para continuar con un servicio médico, ¿no? Podría ser alguna estrategia también, pero pues cada uno de nosotros somos diferentes, entonces cada uno tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos si queremos seguir manteniendo ciertos servicios, si queremos seguir manteniendo cierto estilo de vida o definitivamente no nos interesa, pero creo que aquí a todos nos interesa absolutamente cómo vamos a estar en un futuro, ¿no? Entonces, ahí en ese momento es cuando el Afore nos da su servicio. ¿Por qué? Porque hay partidas, por ejemplo, los que pertenecen a la ley anterior, hay partidas que nos dan no, nos tienen que reembolsar, unas graban y otras no graban impuestos, ¿no? Pero ese es el servicio que nos da el Afore. Al momento que estemos en ese momento es cuando vamos a conocer si es un buen Afore o no. Pero ¿para qué esperarnos a conocer? Mejor pues realmente acérquense con el especialista. Pues igualmente yo también estoy abierta a poderles brindar esta información porque precisamente esa es la importancia de un buen Afore y de decidir que realmente
yo reitero nuevamente, zapatero a sus zapatos. Si voy a decidir en qué Afore estoy, va a ser un Afore que se dedique y que haya nacido como Afore, no como, o sea, que sea que no sea su core, no una institución donde su core de mercado o core de producto no sea el Afore, que a lo mejor tiene otro tipo de productos, banco, todo, y a lo mejor nacieron como Afore, pero no es su especialidad. Entonces, por favor, en tema de Afore, váyanse con el especialista en administración de recursos para el retiro, que es el Afore, ¿no? Entonces, por otro lado, pues al final del día, como este tema, pues también es bastante importante, vamos a ir hablando conforme vamos avanzando en los episodios. Pero seguramente, ya abordando un poquito, regresando al tema de inversiones, has escuchado hablar del perfil del inversionista, ¿no? Pues prácticamente el perfil del inversionista es el estómago que nosotros tenemos que tener para esos altibajos. Y son las características que como persona tenemos, que nos van a guiar a esta manera que van a ir en función para tomar una buena decisión, en función a nuestra edad, a nuestros objetivos. Yo siempre voy a hablarles de objetivos, pónganle un nombre, bauticen ese objetivo y la tolerancia a este riesgo, ¿no? A esa volatilidad que existe. Y también definir definitivamente si el total del patrimonio que yo estoy decidiendo invertir representa la totalidad de mi patrimonio o es un porcentaje donde hay otro porcentaje donde yo también puedo echar mano a lo mejor para las contingencias, ¿no? Entonces, encontramos en perfil del inversionista, hay muchos subdivisiones, pero a grandes rasgos hay tres grandes grupos de perfiles de inversionista. Por un lado, tenemos el perfil del inversionista agresivo. Este tipo de personas van a buscar obtener rendimientos altos, pero también, ojo, tu horizonte de inversión tiene que ser de largo plazo. Yo les comento, por lo menos 5 años para que madure su inversión. ¿Por qué? Porque vamos a buscar obtener beneficios a largo plazo y lo que suceda en el Inter no nos va a importar, ¿vale? Por otro lado, tenemos un perfil moderado, que a lo mejor, pues sí, puede ser que sí, puede ser que no, pero a lo mejor si busco mayor rendimiento, obtener buenos rendimientos, no mayores, pero sí unos buenos rendimientos sin asumir demasiado riesgo. ¿Por qué? Porque mi estómago ni mi persona está preparado para esa volatilidad en mi dinero, ¿no? Entonces, donde a lo mejor tu horizonte también de inversión entra en juego, que va a ser de mediano plazo, a lo mejor ligeramente abajo de 5 años, 3 años probablemente que sea tu objetivo de inversión en ese momento, ¿no? Y por otro lado, tenemos un perfil ya conservador, donde este perfil, pues es una persona que vamos a tener que busca rendimientos estables, como lo vimos en la gráfica anterior, vamos a ir pampianitos, poco a poco, ligeramente, a veces no nos va a pagar ni siquiera inflación, pero vamos a tener pues rendimientos considerables, ¿no? Muchas veces que tengamos ahí nuestro horizonte inclusive de inversión en este tipo de perfil conservador, va a ser a menos de un año, va a ser en corto plazo, a lo mejor vamos a requerir ahí la inmediatez de 24 horas, de 72 horas, entonces, o del mismo día, ¿no? A lo mejor nuestra emergencia, pero este de tipos de inversores, que es el perfil del inversionista, pues prácticamente son los que vamos a tener a grandes grupos, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de perfil? No necesito yo saberlo. O sea, vaya, sí necesito conocerme, pero cuando yo me acerco a la institución que yo he decidido y ya analicé previamente, googleé donde sí está certificada, googleé al asesor que se está presentando conmigo, palomita, ya hice todos esos checks. Entonces, ahí sí la empresa, si es especialista precisamente en inversiones,
¿Por qué les digo que siempre zapatero a su zapato? Cuando hablamos de patrimonio, si es especialista, nos acercamos con el especialista en patrimonio. Entonces, si este tipo de institución es especialista, entonces ellos me van a ayudar a hacer un perfil del inversionista y detectar precisamente este perfil. Si yo tengo tanta tolerancia al riesgo a que mi dinero suba y baja en el camino, pero que yo sepa que voy a tener al final del camino un mayor beneficio, o si mi tolerancia es minúscula y definitivamente no me interesa lo que pueda suceder, pero yo sé que ahí está mi capital y no quiero verlo siquiera que se mueva, ¿no? O a lo mejor moverse muy ligeramente, ¿no? Porque también la deuda hay deuda de corto, mediano y largo plazo. Entonces, hablando en largo plazo, pues también hay deuda que puede moverse ligeramente. Digo, esa es una realidad, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos, y bueno, por número 3, que es el tercer pilar, para poder definir el tema de inversiones, yo pueda poder tomar una buena decisión en tema de inversiones, estamos hablando del horizonte de inversión. ¿Qué quiere decir esto? El horizonte de inversión no es más que definir nuestros objetivos de ahorro e inversión. Entonces, en esta otra lámina yo les voy a plantear los objetivos de ahorro e inversión. ¿Qué quiere decir esto? Existen tres grandes grupos de objetivos de inversión. No sé si ya se nos está terminando el tiempo. Eh, a ver, permítanme tantito. No, creo que no. Todavía tenemos tiempo. En dado caso de que se nos termine el tiempo, bueno, pues ya vamos a continuar con este tipo de información en el siguiente episodio. Pero vamos a continuar. Con el horizonte de inversión, los objetivos de ahorro e inversión tenemos que definirlos. No vamos a ahorrar, no vamos a invertir por invertir. Acuérdense, no voy a llegar con el banco o con el especialista que está enfrente de ustedes y cuánto me vas a dar. O sea, antes de desconocer cuánto te va a dar, tenemos que definir esto. ¿Por qué? Porque si no, entonces nos convertimos en esa guerra de tasas y cazando tasas y realmente nunca vamos a hacer nada. Al contrario, podemos perder. ¿Por qué? Les voy a platicar. Hay objetivos de corto plazo, hay objetivos de mediano plazo y hay objetivos de largo plazo. Los objetivos de corto plazo van a menos de un año, 6 meses, un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? La liquidez. Hablamos en capítulos anteriores sobre el tema de tener una cuenta líquida bajo contingencias, ¿no? Entonces, hablamos de la liquidez, inclusive de vacaciones. Con vacaciones, bueno, también como paréntesis, pues yo igualmente me pongo a sus órdenes con el tema de la agencia de viajes Tutimundo para poder acercarles todas las experiencias internacionales y nacionales que existen, de una manera segura y de una manera completamente bonita en viaje, ¿no? Que tu viaje sea desde el inicio a final completamente asesorado y acompañado. Entonces, en este corto plazo, tenemos objetivos precisamente de corto plazo. Hablamos igualmente en el tema de contingencias que las personas que trabajan bajo un patrón pues tienen que tener por lo menos de 3 a 6 meses en su cuenta de contingencias. Y la gente que son independientes y tienen su propio negocio o son independientes profesionistas, tenemos que tener por lo menos de 6 a 1 año en una cuenta de contingencias, ¿no? Entonces, estos son objetivos de corto plazo y va completamente, digamos, alineado a un perfil conservador, ¿no? A todo este tema de inversiones donde probablemente podamos tomar el 100% en instrumentos de deuda o renta fija, ¿ok? Probablemente por ahí pues ya tenemos un mediano plazo donde a lo mejor ya vamos acercándonos de 1 a 3 años, ¿no? Probablemente objetivos un poquito más grandes, ya con una meta más grande, como la compra de un automóvil, cambio de un automóvil, a lo mejor poner un negocio si tengo esa parte de querer poner un negocio, alguna boda, alguna remodelación en casa que sea costosa, que quiera yo cambiar absolutamente muchas cosas de casa. Entonces, todos estos objetivos de mediano plazo, entonces vamos a tomar en cuenta o en consideración que probablemente el 50% de este capital, porque como lo voy a usar de 1 a 3 años, la renta variable
el 50% y en renta fija el 50%. ¿Por qué? Porque entonces si mi capital que está en renta variable disminuye, pues yo estoy sosteniéndola con mi renta fija. Entonces aquí ya hacemos un empaquetado o una diversificación, ¿no? Para poder optimizar ese recurso, que no se quede tan dormido, pero que tampoco esté tanto en riesgo. ¿Por qué? Porque sí lo voy a usar antes de esos 5 años, ¿no? Donde prácticamente la renta variable madura, ¿no? Probablemente por ahí entonces, ya pensando en largo plazo, arriba de 3 años, inclusive 5 años, que es lo óptimo, pues a lo mejor ya vamos a estar pensando en un perfil agresivo donde pues mi tolerancia al riesgo, como voy a largo plazo, no me va a interesar mucho ver el camino que va a tener mi capital. ¿Por qué? Porque mi objetivo es llegar a multiplicarlo en un largo plazo y apunto a largo plazo. Entonces, va para ese perfil agresivo donde vamos a tener esa tolerancia de nuestro capital y objetivos ya mayores, inclusive de largo plazo, adquisición de alguna vivienda, a lo mejor tengo que juntar el enganche o poco más del enganche, la educación de los hijos, la educación de los hijos siempre es importante que desde que nos embarazamos nosotros podamos estar pensando en este tipo de objetivos de largo plazo. ¿Por qué? Porque no esperemos a que nuestro niño tenga 15, 17 años para entonces ya empezar a ver algo para la universidad, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante, ¿no? Considerar esta parte de la educación de los hijos desde tiempo antes. Entonces, ahí, pues imagínense, el niño nace con 1 año de edad, pues para los 17, 18 años que entra a la universidad, perfectamente va a cumplir 3 ciclos de 5 años donde el capital va a madurar y va a multiplicarse exponencialmente. Entonces, no nos esperemos, entre más tiempo tengamos, más a largo plazo le vamos a apostar y más exposición en renta variable podemos tener inclusive. Hablando de retiro, pues ni se diga, en la gráfica anterior vimos que una persona que empieza desde los 25 años con su primer empleo, pues la realidad es que tiene bastantes ciclos de 5 años para llegar a los 65 años de edad, que es su edad de retiro, ¿no? Entonces, toda esta parte de objetivos de inversión, con esto quiero decirles que la verdad es que no tienen que tener todo en un solo objetivo. ¿Por qué les dije hace rato que sí pueden perder? Porque, por ejemplo, si yo tengo mi patrimonio, mi capital, y entonces yo estoy en un pagaré, en un CETE, en deuda, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, ya creé mi cuenta de contingencias. Ya estuve ahí abonando, estuve ahí en el cochinito, incrementando, incrementando, incrementando. Y pasó 1 año. Así pasaron 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, y yo sigo en pagaré y yo sigo en CETE. ¿Qué crees? Que estás perdiendo la oportunidad de tener esa diversificación de largo plazo. ¿Por qué? Porque a lo mejor pasaron ya tus 5 años, pero aparte te faltan otra vez 10 años que realmente ese capital no lo has usado y no lo vas a usar. Y de hecho no piensas ni siquiera usarlo. Entonces estás perdiendo, ¿no? Estás perdiendo. Entonces por eso es importante de tu totalidad poderlo partir en cajones, poderlo diversificar y decir, bueno, este capital sí lo dejo para contingencias, este otro capital que ya estoy creciendo más, pues entonces me voy a lo mejor a un mediano plazo. ¿Por qué? Porque no sé si lo vaya a utilizar en 3, 4 años, pero si este capital ya definitivamente sé que no lo voy a usar sino hasta mi retiro o hasta en 20 años, entonces aviéntalo a un largo plazo, aviéntalo con un instrumento agresivo, un instrumento en acciones para que te pueda realmente multiplicar y así es como se va formando el patrimonio. Ojo, si en un momento dado tú ese capital por, pues llamémoslo, que nos brillen los ojos, ¿no? Que digamos, ay, no, es que sí está dando casi un 80% de rendimiento en esos 5 años, sí está dando un 90% de rendimientos en esos 5 años. Ok, pero si tú ese capital por irte a decir, ¿cuánto me vas a dar? ¿No? ¿Cuánto me vas a dar? Ah, no, pues entonces yo asesor, yo te digo, no, pues te voy a dar el 80%. Sí, pero ¿en cuánto tiempo? Sí, pero ¿en qué función está? Sí, pero ¿vas a usar tu dinero o no? O sea, no nos va, por eso les digo, por favor, no, lo primero que se sienten y que busquen no sea un rendimiento.
porque los rendimientos existen. Los rendimientos sí nos los dan los productos, pero tenemos que hacer una planeación previa a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, si tengamos ese capital y el momento de largo plazo, tú decides en ese momento decir, ya me fui a largo plazo, ¿por qué? Porque me da buen rendimiento. Y si a los 6 meses te llega una contingencia, te enfermas, chocas el auto, te vas a mudar, algo, y no tienes de dónde echar mano, y vas a echar mano de ese capital, y si en ese momento hay una caída de la bolsa, al momento de tomar tu capital, la realidad es que es importante si tú sales en ese momento, pues ya agarras esa caída y entonces ya se convierte en una pérdida para ti, ¿no? Entonces, es bien importante por eso definir cada una de tus objetivos, cada uno de tus metas, cada uno de tus horizontes, de tu perfil del inversionista para poder tomar esas buenas decisiones, ¿no? Me parece ser que ya estamos en tiempo. La realidad es que este tema lo vamos a continuar más en el próximo episodio. Vamos a terminar con este tema abordando un poquito ya más a detalle. A lo mejor por ahí vamos a encontrar tipos de inversiones, ya como en forma, vamos a hablar un poquito más, porque es algo bien importante, ¿no? Entonces, les comparto, por favor, compartan esta información, es importante, no tomen decisiones solamente por un rendimiento, no busquen un rendimiento, primero plantéense todo ese objetivo, hagan introspección, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, y entonces ahí sí ya pueden hacer un plan estratégico, ¿no? Precisamente pues no necesitamos ser expertos en inversiones, precisamente para eso estamos los especialistas que les ayudamos a ir de la mano a través de las instituciones reguladas, por favor, también, ojo, siempre bajo una institución regulada, porque al final del día es un patrimonio el que vamos a estar creando y el día de mañana pues no queremos voltear a ver a que nuestro patrimonio pues ya no exista, ¿no? Entonces, les agradezco bastante que estén en este episodio. Mis datos están igual en pantalla y nos vemos el próximo capítulo sin perder de foco el tema de las inversiones. Hasta luego. Con la información correcta y un poco de planeación, podemos construir un futuro lleno de posibilidades. Las finanzas no son solo números, son historias, son sueños y son metas. Te espero en la próxima a la misma hora. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.